En el inicio de este año 2022, terminando acaso la pandemia, pero en medio de un año muy desafiante, Francisco se encontró con jóvenes de todas las Américas para hablar de las problemáticas contemporáneas en un encuentro llamado Construyendo Puentes Norte-Sur. Nosotros desde Factor Francisco consideramos que es importante, oportuno, esperanzador retomar, retrucar las mejores provocaciones, intuiciones e invitaciones del Papa para seguir profundizando lo que él plantea, operacionalizándolo, transformándolo en criterio de acción y profundizándolo en comunidad, en la gran conversación que tenemos que llevar adelante para compartir lo que él nos propone. Raíces culturales, diálogo intergeneracional, sistema violento, migraciones, armonía con el mundo son algunos de los ejes que atravesaron esta conversación entre el Papa de Roma y los jóvenes estudiantes de América Latina y Estados Unidos. Ahí están los desafíos, invitamos a continuar con esta reflexión para profundizar. Buenas tardes y es un gusto para mí. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde lo estén escuchando. Gracias por la palabra de bienvenida. Gracias a los estudiantes universitarios que son como el centro de este diálogo, donde está la vida, ¿no es cierto? Gracias de manera especial a los organizadores de este encuentro sinodal, construyendo puentes norte-sur, que es la vocación del cristiano, construir puentes. Cristo vino para hacer el puente entre el Padre y nosotros. Un cristiano que no sabe construir puentes se olvidó de su bautismo. Creo que de nuestra vocación. Muchas gracias. Gracias a Loyola University de Chicago. Gracias a su eminencia, al cardenal Kupich, que está aquí presente y le agradezco su presencia. Y gracias a todos los que organizaron esto. Hoy lo repetimos siempre, no es una época de muchos cambios, más bien es un cambio de época. ¿Y cómo nos vamos a arreglar delante de un cambio de época para poder dar nuestra respuesta? Más aún, para poder comprender las preguntas. Hoy día, más que dar respuestas, se nos pide que recibamos preguntas con la mente y con el corazón. Que las preguntas que nos hace la vida, que nos hace la cultura, que nos hacen los problemas humanos, sean recibidos con la mente y el corazón, y las respuestas sean también inteligentes, cordiales con el corazón y pragmáticas con las manos. Y este es nuestro trabajo. En este cambio de época, para construir puentes como hermanos, elegimos un tema, las migraciones. Y elegimos hablar de las migraciones con estudiantes universitarios. Es decir, ¿cuál es el rol de los estudiantes universitarios? ¿Y cuál es como el oxígeno, el espíritu, el aire que tenemos que respirar para que esto funcione en la esperanza? O sea, que este es más o menos el esquema de trabajo que yo les propongo para dialogar, ¿no? El problema de las migraciones es uno de los dramas más serios. Estamos viendo gente que tiene que salir de su tierra o por problemas políticos, guerras, o por falta de trabajo, problemas económicos, o problemas culturales, o a veces por problemas religiosos. Y empieza toda una migración, todo un camino a ver quién lo recibe. Hay un principio muy claro en esto. A todo migrante se lo debe recibir, se lo debe acompañar, se lo debe promover y se lo debe integrar. Este camino, recibir, acompañar, promover e integrar. Cada país, cada estado tiene que decir con honestidad, yo puedo recibir tantos
más no puedo. Y entonces los otros países, los otros estados, en un diálogo universal de fraternidad, empiezan a dialogar cómo pueden darle lugar a esos migrantes. El problema que hace salir a los migrantes, lo dije, son las guerras, problemas políticos, la falta de trabajo, ¿no? Y esto están en todos los migrantes. Por otro lado, a nosotros nos hace bien hablar de este tema, porque somos hijos de migrantes. Yo soy hijo de un migrante. Mi padre emigró desde Piamonte a Argentina cuando era un joven contador de 22 años. Y ahí se armó toda su vida en Argentina. Los Estados Unidos fueron constituidos en gran parte por migraciones, sean las primeras migraciones irlandesas, las migraciones italianas. O sea, somos países de migrantes. Mi tierra, Argentina, es un cóctel de migrantes porque todos los pueblos han ido allí. Así que saber convivir con ellos. Entonces, un estudiante universitario, ¿cómo asume el problema de las migraciones? ¿Cómo lo enfrenta? ¿Cómo lo estudia? ¿Cómo se hace cargo del problema de ustedes? ¿Qué hacen? Y ahí evidentemente entra lo que es una universidad, ¿no es cierto? Esa transdisciplinariedad. La Ilustración nos dejó una herencia de universidad, que era llenar la cabeza de conceptos, ¿no? Pero un hombre, una mujer que pasa por una universidad así, termina manco, termina frío, sin corazón, porque todo es la cabeza. El universitario tiene que hacer su universidad con los tres lenguajes: el lenguaje de la cabeza, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. De tal manera que la vida universitaria sea pensar lo que yo siento y lo que hago, sentir lo que pienso y lo que hago, y hacer lo que siento y lo que pienso. Esa armonía entre los tres lenguajes es lo que va a dar la madurez universitaria. Y es propio de los universitarios armar lío. Un universitario que no es inquieto, que no arma un poco el lío, le falta sal, le falta pimienta, le falta algo que le dé vida, ¿no? Parece que no fuera un universitario. Por ahí se equivoca, pero expresar esa inquietud que podemos decir en armar lío. Entonces, ¿qué es lo que tiene que conducir la vida universitaria desde la contemplación del problema, en este caso los migrantes? La vida universitaria con los tres lenguajes, ¿qué me tiene que conducir para no equivocarme? La esperanza. La esperanza es la virtud de la atracción, ¿no? En la Biblia hay una imagen que a mí me gusta mucho, ¿no? La imagen de la esperanza. ¿Cómo se grafica la esperanza? El ancla. Tiro el ancla para adelante y después me agarro de la cuerda y voy andando adelante, pero el ancla está allá, es la que me da seguridad. Si el ancla está en la vida eterna, vas para adelante. Si el ancla está en tus ideales, acá de cambiar algo, de hacer algo, vas para adelante. Si el ancla la tenés guardada, no te sirve para nada. Y una vida joven sin esperanza es vivir con el ancla guardada. Bueno, para sermones yo ya terminé. Ahora me gustaría empezar con el diálogo con ustedes, que creo que es lo que me va a hacer más bien a mí, porque me quita años, me da juventud, me contagia juventud, que lo necesito, porque a esta altura del partido uno está viejito, ¿no? Entonces ayuda eso entre ustedes. Así que los escucho. Sí, muy tocante, ¿no? Uno de ellos decía que sería lindo que se repitiera este diálogo entre los papas, el actual y los que vendrán, y los estudiantes. Me hizo acordar un método que tenían cuando no existían los frigoríficos y todo, para
trasladar las sardinas y que se conservaran fuertes, ¿no es cierto? Le ponían en la cuba de agua un pescado que las quisiera comer y las corriera. Y entonces estaban siempre en formas y llegaban no blandas, sino llegaban fuertes a destino. Yo creo que el Papa en este aspecto necesita de alguien que lo corra, y los estudiantes lo pueden poner en dificultad, o al menos lo pueden hacer pensar, porque el estudiante siempre le trae una novedad. Evidente que uno se puede lavar las manos y decir, no, sé joven, ya vas a aprender, ahora quédate quietito. Y ese es el discurso que mata a los estudiantes. Bueno, entonces yo me siento sardina y les contesto. Hay una palabra que se repitió, es la palabra raíces, ¿no? Y una de las cosas que suicida a una sociedad es cuando esa sociedad reniega de las raíces. No solo el migrante tiene que cuidar las raíces culturales de las que viene, sino cada uno de nosotros, incluso como personas. Por eso insisto yo en el diálogo entre los ancianos y los jóvenes. Los ancianos son las raíces y los jóvenes son los que llevan adelante el árbol, las flores, el fruto, ¿no? Hay un poema muy lindo de un poeta argentino que dice: todo lo que el árbol tiene de florido le viene de lo que tiene de soterrado. O sea, toda flor, toda belleza, todo fruto nos va a venir de las raíces. Así que me gustó que hayas tocado vos de Honduras el problema de las raíces. Y también me gustó que lo aplicáramos a los migrantes. El migrante viene y a veces tiene que aprender otra lengua. Y la aprende como puede, o la aprende mal. En Argentina, los migrantes sobre todo italianos, que no aprendieron bien la lengua, le dicen que hablan el cocoliche, que es un idioma español pero mal hablado. Y tienen que aprender las raíces de la lengua y las costumbres sin olvidarse de las raíces. Y es una tensión existencial. Es un acto de justicia que el migrante respete las raíces, que se le respeten las raíces, a la vez que se lo integre. Las dos cosas van juntos, ¿no? Respetar las raíces y acompañarlo, promoverlo e integrarlo. Es un trabajo grande. No podemos integrar a un migrante haciéndole olvidar sus raíces. No, en ese caso no se integra y va a vivir con la culpa de haber vendido su cultura. Acompañar al migrante con la justicia para eso. Otra cosa que dijeron varias cosas, ¿no? Lo de la red entre la sociedad civil, la iglesia y los estudiantes, para mí es clave eso, ¿no? Porque es el diálogo que necesita, el diálogo de juventud que necesita la sociedad civil, escuchar a los estudiantes en ese aspecto. Respecto a los migrantes, hay una cosa de la integración que es muy tenerlo en cuenta, que es respetar, lo dije, pero lo quiero repetir con un ejemplo, respetar las raíces y a la vez darle lo moderno de la nueva cultura para que se pueda integrar. Cuando visité Suecia, me despidió del aeropuerto de Lund una ministra, joven la muchacha, creo que era ministra de Cultura, y era un poquito morenita. Los suecos suelen ser muy rubios, muy blancos. Me llamó un poco la atención. Esta chica, ministra, era hija de una señora sueca y de un migrante africano. O sea, ¿cómo se ayudó a ese migrante a integrarse que fue capaz de educar a una hija que fuera ministra? Eso es lo que hay que hacer con un migrante, acompañarlo sin que niegue su cultura y favorecer también las expresiones culturales del migrante, su poesía, sus cantos, sus danzas, su modo de pensar. Lamentablemente, como dijo uno de ustedes, creo que es el de Honduras, pero lo dijo, la economía de muchos países que envían migrantes afuera se mantiene con las remesas que mandan
desde afuera a sus parientes, ¿no? Y ahí el migrante se acuerda de su patria para darle alimento, pero quizás en su lugar no recibe, ¿no? Bueno, resumiendo un poco, esta tensión entre raíces y nueva vida, entre raíces y progresar por un mundo nuevo e integrarme en otro mundo, creo que hay que tener cuidado y ustedes mismos lo tienen que hacer, defender las raíces y defender la integración, ambas cosas. Esto es lo que me viene a la mente entre tantas cosas lindas que ustedes dijeron, pero no me quiero detener acá para dar lugar a los demás. Tanto Priscilla como Jefferson hicieron una presentación de la violencia dura, salvaje, que viven con ellos o ha vivido la historia de Brasil, sobre todo para progresar, entre comillas, sometiendo a los demás, ¿no? Y vos hablás de la no violencia activa. Es interesante cómo se pasa de la condena a la violencia a la construcción de actitudes no violentas. Y este es probablemente el desafío más grande que esperan de ustedes, ¿no? La denuncia clara de la violencia, ¿no? Como Priscilla hablaba claro con datos concretos, ¿no? Y donde incluso personas que defendían sus tierras, sus culturas, eran aplastados por la violencia. Vos proponés el camino de la no violencia en unión con la creación, con la armonía de la creación. La violencia destruye la armonía de la creación, siempre. La violencia no construye. Y eso lo podemos ver en todas las dictaduras militares o no militares que ha habido a lo largo de la historia. Destruyen, o sea, se imponen con la destrucción. La no violencia deja florecer, deja crecer, deja lugar al otro, aunque piense distinto, pero se da el diálogo y el respeto. Creo que estamos necesitados de la profecía de la no violencia, y ustedes son los que la tienen que llevar adelante, porque es mucho más fácil, si te dan un sopapo en la cara, vos darle un puñado enseguida, que si te dan un sopapo meter la otra mejilla para que te den el otro, que es la mansedumbre de la no violencia. Cuando Mahatma Gandhi empezó su campaña de la no violencia, se reían, lo condenaban, después cuando empezó a molestar, lo perseguían, y al final se logró la independencia de una nación. La no violencia tiene la fuerza de la mansedumbre. Mansedumbre es una de las cosas humanas más bellas, ¿no? Esas actitudes que nacen de la primera caricia de la mamá al bebé, la ternura. Y aquí yo quisiera subrayar una cosa que es de fe. ¿Cómo es Dios? Dios tiene tres cualidades. Dios es cercano, misericordioso y tierno. La ternura de Dios. Si alguno de nosotros piensa en un Dios que no es tierno, no es nuestro Dios cristiano. Dios se acerca con ternura y con compasión. Por tanto, volviendo a los sistemas violentos, y gracias Priscilla porque fuiste muy concreta en presentarlo, a mí me hizo bien escuchar esto, ¿no? Proyectos que logren que la gente no tenga que emigrar, sino que permanezca en ese diálogo con la naturaleza, en ese vivir bien que dicen las lenguas aborígenes, que es la armonía entre la persona y la naturaleza. Vivir bien, que no es pasar la dolce vita, no, es otra cosa, no es pasarla bien, no. Vivir bien es vivir en armonía, y donde hay violencia no hay armonía. Y por el camino de la no violencia se llega a la verdadera sinceridad y otra cosa que tú dijiste muy bella, que rechazan toda hipocresía. Nunca, eso se lo digo como hermano, como padre, como tío, como abuelo, como quieran, pero como amigo, por favor,
no entren en el juego de la hipocresía nunca en la vida, porque la hipocresía te envenena de a poquito. Empezás con una y terminás mal. Sinceridad. Y la sinceridad a veces cuesta, pero la sinceridad es la que te va a llevar adelante a esa conversión de armonía con la ecología, ¿sí? Con el mundo, en ese bien vivir. Armonía con el mundo. Y respecto al maltrato de la creación que a veces tenemos, hay un refrán, un proverbio español que dice esto: Dios perdona siempre. Nosotros perdonamos de vez en cuando. La naturaleza no perdona nunca. Si vos atacás a la naturaleza, atacás la creación, creás una cadena de violencia que la estamos viendo, lo que pasa ahora, ¿no? Bueno, acá se dijeron cosas muy lindas, pero la violencia, sobre todo en las dictaduras que se aprovechan de los pueblos y les quitan su cultura, su buen vivir. La violencia contra la creación, cuando vos encontrás pescadores que te dicen que pescan en un año 3 toneladas de plástico. ¿Qué me contás? Es la violencia contra la creación. Y la no violencia es el camino de la no hipocresía de la humanidad, que es la que genera la verdadera revolución, el verdadero cambio, ¿no? La verdadera liberación. Gracias Jefferson, gracias Priscila, gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a ustedes por las cosas, me han hecho pensar bastante, ¿no? Lo que dijo Denise, creo que de alguna manera a mí me hace bien, porque la misión de un joven universitario, por poner el caso de ustedes, es dejar un mundo mucho más justo de lo que yo lo encontré. Entonces, ese sería como el examen de conciencia de cada uno, ¿no? Creo que, Denise, que ese fue lo que vos quisiste decir, ¿no? Soy capaz de dejar un mundo mejor de lo que lo encontré, cambiado seriamente desde dentro, no barnizado, ¿no? Porque uno puede barnizar un bienestar, pero que no viene del cambio radical de una situación. Por ejemplo, se habló de las deudas impuestas, de los préstamos, ¿no? Llevar adelante países en base a préstamos que te endeudan, que nunca lo podés pagar, y así se va como destruyendo el tejido social, y el mundo termina siendo peor, ¿no? Entonces, bueno, mis manos, mi corazón, mi mente, ¿va a dejar un mundo mejor de lo que lo encontré o no? Más de uno le va a decir, sos joven, sos idealista, ya se te va a pasar. Eso es muy común escucharlo. Por favor, no negocien esa inquietud. A mí me gusta verlos así, sin ganas de negociar, aunque no logren nada, pero se jugaron. Y si se jugaron, el corazón cambió, el corazón creció. El día de mañana ese juego los va a ayudar. Hay una cosa que me llamó la atención y creo que Eric la dijo, me parece, que me hizo acordar algo que dijo Henry Klein en la otra serie, sobre el modo de hablar de los hombres, de los pastores de iglesias sobre el problema, por ejemplo, ecológico. Creo que Henry Klein había hablado de un porcentaje mínimo, que nunca en un sermón lo había escuchado, y eso tiene razón. Creo que la iglesia todavía no se hizo cargo en su totalidad, ¿no es cierto?, del problema ecológico y de cambio, como no se hizo cargo a veces para hablar de ciertos problemas, ¿no? Por ahí un cura explica esto que estás diciendo vos con cercanía y le dice, no, es comunista ¿no? Esto no es un camino, te meten una etiqueta sociológica que te anula, ¿no? El mensaje evangélico es muy claro, es muy claro en eso, y va por la línea del cambio y del compromiso social. Pero él que decía, pastores no cercanos del rebaño.
pastores que, o Ana fue, no me acuerdo quién de los dos lo dijo. Pastores, ¿fuiste vos, Ana? Sí, Ana. Sí, padre. Pastores, no cercanos al rebaño, la distancia del pastor, ¿no? El pastor del pueblo de Dios no es un clérigo de Estado. O sos cura pastor, o sos un clérigo de Estado del establishment, ¿no? ¿Y qué es lo que da el cambio? La cercanía. Y vuelvo a repetir lo que dije antes, ¿no? El estilo de Dios. El estilo de Dios es cercanía, con misericordia y ternura. Alguno de ustedes habló de ternura. Entonces, claro, si un pastor te habla de lejos, si tú ves ningún compromiso, todo perfumado, todo perfecto, todo pulido, a mí no me llega. Y ese pastor, en vez de convocar la verdad del Evangelio, o al menos la invitación del Evangelio, va a convertir su iglesia en un refugio de gente conformista, ¿no es cierto?, que es incapaz de comprometerse. Yo siempre le pido, por favor, a los pastores que sean evangélicos, que lean el Evangelio y que hagan como Dios, que sean cercanos a su pueblo, ¿no? Un pastor que no es cercano a su pueblo, le falta algo, le falta lo principal. Porque el pastor tiene que estar adelante de su pueblo para indicar el camino, en medio de su pueblo para sentir el olor de su pueblo, lo que sienten, sus inquietudes, y detrás de su pueblo para cuidar a los que se quedan detrás, y también para dejar que el pueblo por ahí, como las ovejas que tienen el olfato para encontrar buenos pastos y ver qué le inspira el Espíritu Santo. Pero un pastor cercano al inicio, a la mitad y al final del pueblo. A mí me preocupa este asunto y te agradezco muchísimo que vos lo hayas tocado. Y como le agradezco también a Henry Glynn la valentía con que habló de la actitud de las predicaciones respecto al ecológico, ¿no? Y ustedes recen por esto, no se recen, acérquense, provoquen que los pastores estemos más cerca, que estemos mucho más cerca de ustedes, porque nosotros necesitamos estar cerca de ustedes. Es parte de nuestra constitución de pastores, ¿no? Y ustedes nos cambian mucho el corazón y nos hacen crecer como nosotros ayudaremos a crecer a ustedes. Es mutuo la cosa, ¿no es cierto? Después tocó Santiago, creo que fue, tocó el problema de la superpoblación de las grandes ciudades. O sea, viene la migración del interior porque se va depotenciando el interior de un país de trabajo, de posibilidades. Entonces viene a buscar a grandes ciudades. Y se hace un cordón de gente migrante que no tiene a veces las comunidades o las cosas necesarias para vivir. Y serán esas llamadas Villa Miserias o Baracópolis o Callampas, que son poblaciones muy elementales de gente que en su tierra, en el interior del país, tenía un bienestar grande, una chacra, su gallinero, vivían bien, y aquí viven amontonados y mal por esta migración forzada, ¿no? Es una curva descendente que se da. Recuerdo que una vez que era obispo en Buenos Aires y me dijeron, ahí hay una fábrica que está vacía, pero está ocupada por alguna familia. Y un sábado a la tarde yo me fui por ahí, no haciéndome notar como obispo, sino como simple cura. Y golpeé y dije, mire, yo soy el cura y vengo a ver, no sé si hace falta el bautismo para algún chico, pero mira, ¿cómo pase, padre? Y esa fábrica era un aglomeramiento de familias. Me llamó la atención que tenían muebles buenos. ¿Qué pasó? Eran familias que iban descendiendo porque perdían su posibilidad de adquisición, perdían su trabajo y se iban transformando en estos grupos sin nombre. Todos dentro de una fábrica abandonada, ¿no? Son los dramas, a veces hay. Los dramas que
que uno ve por la migración forzada del interior. Para esto, alguno de ustedes habló de empatía y de hermandad. Gracias por esto. Empatía, hermandad, inclusión social, ¿no? Son los caminos, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta el hilo conductor que nos lleva en esta reflexión, que es la esperanza, ¿no? La esperanza no defrauda. Si es verdadera esperanza, no defrauda. Te tira adelante. Quizás no ves en el momento, pero hay hombres y mujeres que a mí me da ganas de decirles, estos tienen tracción a esperanza. Son los que los lleva adelante, es esperar algo más. Gracias por lo que han dicho, gracias por el compromiso. Y bueno, no sé, es lo que me tocó a ustedes. Y yo como pastor voy a procurar estar más cercano al pueblo, que es una manera de que yo pueda servirlo mejor. Gracias también por el consejo. Muchas gracias por lo que han dicho. Quisiera empezar por las primeras palabras de Aleja. Creo que vos ahí hiciste centro. Si queremos hablar de los migrantes, cómo tratar a un migrante, es más universal la cosa, pero pensemos esto. Citamos Mateo 25. Tuve hambre, me diste de comer, estaba solo, me has acogido. Ese es el protocolo sobre el cual una historia de hombre y mujer va a ser juzgada. Este hombre, esta mujer, ¿es grande o no es grande? Y según haya cumplido este protocolo, ¿no? Gracias por haber mencionado esto. Es una regla muy sencilla, una regla de todos los días, pero que es difícil de cumplir. Y que un joven la diga, a mí me interpela. Así que gracias, es una profecía ir repitiendo esto, ¿no? Después, la narrativa peyorativa, creo que Kelly la dijo, la narrativa peyorativa sobre los migrantes, que está unido a ese trabajo de desestigmatización que tenemos que hacer. El migrante viene estigmatizado. Pienso en mi tierra, es un negro, es esto, es aquello, el desprecio de las sociedades instaladas frente al migrante. Pero este es migrante porque lo explotaron, porque lo hicieron trabajar sin pagarle los justos, porque no lo promovieron, porque es víctima de esas tres causas: desigualdades, esto creo que lo dijo Rubí, desigualdades estructurales, una pobreza por la mala distribución, vos lo dijiste, Rubí, creo, ¿no? La mala distribución y la violencia física, armada y psicológica, que te lleva al no te metas, como decimos los porteños en Argentina. Esto está feo, no te metas. Una manera de conservar la propia vida es no meterse con esto. Y entonces te asustan y los procesos de degradación de las personas sigan adelante, ¿no? Y respecto a vos, Rubí, también me encantó que hayas saludado en tu lengua ancestral, es decir, que no te olvidaste de las raíces. Eso es grande, saber que uno viene de allá, que ya no es lo mismo, pero no se olvida de las raíces, que esa raíz se convirtió en una flor, en un rubí. Gracias, eso es lindo. Pero ese desestigmatizar a un migrante que nosotros lo hemos condenado con esas tres causas que vos me mencionaste, ¿no? En la propuesta de una iglesia peregrina, que no sea estática, eso es importante. Una iglesia estática es una iglesia de museo. O sea, el proyecto de hacer una iglesia sinodal es precisamente que no sea una iglesia de museo, que no convoque a nadie, que esté todo limpito, todo ordenado, y vos no convocás a nadie, no te preocupás de la vida de nadie. A mí les cuento un proceso personal. Una vez en mi ciudad vi que en un barrio la Navidad, la Pascua, el cura transformaba la iglesia en un gran comedor
para que pudieran comer juntos los migrantes que no tenían con qué hacerlo. Me escandalizó. No, eso no se hace. Pero eso fue para mí una bofetada que me fue cambiando el corazón. Es la casa de Dios, es la casa donde te dan de comer, donde te cuidan. O sea, abrir el corazón a una iglesia que no sea estática, que no se defienda detrás de los muros. La verdadera iglesia de Jesús está en el templo que usó Jesús. ¿Y cuál es el templo más importante que usó Jesús? La calle. Salir a la calle. Una iglesia saliendo a la calle. Y esto me hace recordar un texto del Apocalipsis que Jesús le dice a su pueblo: estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, voy a entrar. Jesús quiere entrar en la vida de cada uno de nosotros. Pero a veces pienso que Jesús está golpeando la puerta, pero desde adentro, para que lo dejemos salir. O sea, una iglesia de salida, en salida. Y esto es lo sinodal de ustedes, para eso escucharlo, ¿no? ¿Qué se espera de los universitarios? Que fue tu pregunta, Kelly. ¿Qué esperan de ellos? Que se metan, que salgan a la calle, que de alguna manera sean la conciencia de los pecados de estabilidad con los que la sociedad a veces nos va seduciendo, ¿no? Es como el encanto de las serpientes, ¿no? Nos va encantando una cierta estabilidad, todo en orden. ¿Por qué? Porque ponemos la basura debajo de la alfombra, escondemos los conflictos en el cajón y no se ven, ¿no? Gracias por esta cosa. A mí me hace bien lo que han dicho, eso de desestigmatizar y ayudar. Y se lo agradezco de alma. Me hizo bien escucharlos así a ustedes, ¿no? Que son los últimos en intervenir. No sé, probablemente alguna de las cosas que yo dije le ha hecho bien a ustedes, probablemente. Pero les puedo asegurar que lo que dijeron ustedes me hizo bien a mí. Hoy salgo un poquito diferente de lo que entré. Ahora voy a ver si soy capaz de cambiarlo un poco. Sí, gracias a ustedes. Pido a Jesús que los bendiga. Pido al Padre que los cuide. Pido al Espíritu Santo que los empuje en la esperanza hacia adelante. Que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias.